I once was an atheist. Yo fui un ateo, fui un ateísta, fui un ateo. Then in my early teenage years, I heard a speech on radio by an astronomer. Y en mi adolescencia escuché la predicación de un astrónomo. He said that there is something strange with the creation story Y él in the dijo Bible. que había algo extraño de la historia de la creación que cuenta la Biblia. The development of the universe is described there, but how could they know that several thousand years ago? Y lo interesante del asunto es cómo se podía saber de esta historia con tantos años atrás. There must have been someone, a God, who have told people long times ago about this, because we have needed heavy and expensive instruments to find that out. Tuvo que haber alguien, un Dios que tuvo que haberle dicho a alguien para haber compartido todos esos pensamientos. Entonces ese Dios tuvo que haber contado esa historia a alguien. So I checked in the Bible Entonces yo empecé a chequear la Biblia and found that it is exactly like that. y encontré que es exactamente tal cual. So I became a Christian. Y por esta razón me convertí en creyente. And what I am going to show you today Y lo que les voy a mostrar a ustedes hoy is what St. Paul says in Romans 1:20. es lo que el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 1 versículo 20. Could you read that, please? Vamos a leerlo juntos, por favor, Romanos 1:20. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. This has been one of my research projects for more than 50 years. Este ha sido uno de mis proyectos de investigación por más de 20 años. I will talk a little about my hobbies. Y les voy a hablar un poquitico también de mis hobbies. I have 3 essential hobbies. Tengo 3 hobbies esenciales. I am a hobby pilot, Soy un piloto, hago como hobby pilotaje, soy piloto. and I like sailing También in the archipelago. Y también me gusta lo que es la navegación, navegar. And I am a tenor. I am a member of 2 choirs. One of them is shown here. Y soy tenor y canto en 2 coros. Y ahí ustedes pueden ver la foto de uno de los coros que canto como tenor. Esos son mis hobbies. And when I was about 17 years old, Y cuando yo tenía 17 años, I wondered, am I going to be a pastor? yo me preguntaba, ¿será que yo voy a ser pastor? I could not come to a decision. I prayed a lot about it. Y la verdad no sabía qué decisión tomar y oré mucho para ver qué iba a hacer. One late evening, Y una noche tarde I was sitting alone in the cathedral of Göteborg. estaba sentado solito en la catedral de Göteborg. I was wondering what would the route of my life be. Y estaba ahí sentado pensando cuál iba a ser la ruta de mi vida. I prayed Y oré and I was thinking, y yo estaba pensando, but I could not come to a decision. pero no podía llegar a una decisión. Finally, Y finalmente, I asked right out into the air. pardon me, can you repeat that part? Can you repeat it, please? I asked loudly right out into the air. Yo grité literalmente afuera en el aire, grité. Do you want me to be a pastor? Le grité a Dios, ¿quieres tú que yo sea pastor? Within a second, I was surrounded by love and warmth. Y en un segundo me rodeó amor
y alguna calidez. And there was light, more light at the altar. Y había como una luz ahí en el altar de la catedral. And I heard a voice. Y escuché una voz. It said, "No, Me dijo, no, you are going to learn physics and chemistry, vas a aprender física y química. and then you will know how to prove that I am." Entonces verás y vas a probarle a otros que yo soy. I still get goosebumps on my skin when I talk about Y this. cada vez que cuento este cuento se me paran los pelitos. Imagínense. So, Dios es, as I will show you today, Dios es, y es lo que les voy a mostrar a ustedes hoy. and He has put signs of that into the universe. Y Él ha puesto señales de quién es Él en el universo. This has resulted in 2 books so far. Esto ha resultado en 2 libros hasta este momento. The first one El primero is now translated into Spanish. no ha sido traducido todavía al español. In this book, I prove that there exists a God, En este libro hablo de la prueba de la existencia de Dios, but not who is the God. no quién es Dios. Is it the God of the Bible? ¿Es el Dios de la Biblia? Is it Brahma? ¿Es Brahma? Yeah. Is it Zeus? ¿Es Zeus? Zeus? This is the subject of the present book, of the second book. Y este es el tema del segundo libro. Unfortunately, yet only in Swedish. Desafortunadamente todavía no está traducido. In this book, I show that God is the God of the Bible, and all other gods are false gods. Y ahí muestro que el Dios de la Biblia es Dios y el resto son dioses falsos. But now I will show some of the footprints God have put in the universe. Y aquí demuestro en este libro las huellas que Dios ha dejado de quién es Él en el universo, So that we can know His greatness. para nosotros saber su grandeza. If you have a piece of sellotape Si usted tiene un pedazo de cinta, on the roll, de rollo de cinta, you have plastic hay plástico and then glue, y después pegante, plastic again, plástico otra vez, glue, pegante, and so on. y sigue la secuencia. When you pull the sellotape out of the roll, Cuando usted estira la cinta, you find that the glue is at one side of the plastic. usted se da cuenta que el pegante está al lado del plástico, Have you ever wondered a un lado. how the glue can know which side it should follow? Y usted sabe cuál es qué es lo que tiene que seguir el pegante. The reason is that there are different kind of chemical bonds. Okay, lo que está detrás de esto es que hay diferentes elementos químicos. Some are very strong Algunos son muy fuertes and some are very weak. y otros son débiles. And the glue follows the strong bonds at the plastic. Entonces, ¿qué pasa? El pegante sigue las conexiones o la parte química fuerte. This is essential for our existence. Y esto es algo esencial para nuestra existencia. This picture shows a part of a DNA string. Esto nos muestra a nosotros el ADN, esta imagen nos muestra el ADN humano. The very sensitive information about our God is stored there. Y el esencial, lo sensitivo de nuestra existencia está depositado allí. It is stored in those horizontal bands. En estas bandas que son horizontales, To read that information, se lee la información the two spirals have to be separated. que 2 espirales tienen que estar separadas.
The bonds in the middle are weak, and the bonds keeping the spirals together are strong. Y es parecido como a la cinta. Los conectores fuertes jalan a los que son débiles en el ADN humano. So when the spirals are separated, Entonces, cuando los espirales son separados, they do not break, no se rompen and the information can be read by the cell. y la información puede ser leída por la célula. Had all chemical bonds been of the same strength, Y todos los elementos químicos que son de la misma fuerza, the spiral could have broken, el espiral se pudiera romper and then the information would be destroyed. y la información se pudiera destruir. Who decided that there would be chemical bonds of so different strength? ¿Quién decide que tienen que haber elementos químicos de diferentes fortalezas entonces? ¿Quién lo decide? In this picture, En I esta show an imagen, atom. en esta imagen muestro el átomo. Everyone knows that it is an atom when one shows a picture like this. Todo el mundo cuando se muestra una imagen como esta dice este es el átomo. One had known since 100 years that an atom is not like this. Y sabemos ya por casi 100 años que el átomo no es de esta manera Had it been like that, we would not exist. y que si no existiera el átomo como es, usted y yo no existiríamos hoy. During 11 years, one thought the atom to be like that. Y yo pensé por 11 años que el átomo era así. But since 1924, it is known that it is not at all like that. Pero desde 1994. No es como lo pensábamos nosotros, sino es así. This is a better picture of the atom. El mejor dibujo del átomo no es ese, sino este. And according to some theorems, Y de acuerdo a algunos teóricos, the electrons are everywhere at the same time. los electrodos están en todos los lugares al mismo tiempo They can move from here to here without passing the middle. y que se pueden mover de aquí a acá sin pasar por el medio. And due to that, we can exist. Y por esta razón es que usted y yo existimos. And due to this, we are able to choose, I love God, or to choose that I do not want to be with God. Y por esta razón usted y yo decidimos si amamos a Dios o si definitivamente no lo queremos en nuestra vida. We have the ability to say yes to God or to say no. Usted tiene la habilidad, usted y yo tenemos la habilidad de decirle sí a Dios o decirle no a Dios. Who decided that the atom should be like this? ¿Quién decidió que el átomo fuera así? This picture shows a simulation of an atomic nucleus. Esto nos muestra una asimilación de los núcleos atómicos. One of the particles there is named neutron. Una de las partículas allí se llama el neutrón. As long as the neutron is inside an atomic nucleus, Cuando el neutrón está dentro de los núcleos atómicos, it is a stable particle. es una partícula estable. Had it not been stable inside the nucleus, we would be impossible. Y si no estuviera estable dentro de los núcleos, nosotros estaríamos desestabilizados, no existiéramos. When a neutron comes out of an atomic nucleus, Cuando un neutrón sale de los núcleos atómicos, it becomes unstable. se desestabiliza Within about 10 minutes, it will decay. y en 10 minutos decae. Had the neutron been stable as a free particle, we could not exist. Y si el neutrón no existiera como un elemento o una partícula estable, usted y yo no existiéramos. Our existence rests upon that very delicate balance between stability and decay. Y nuestra existencia depende de la estabilidad que indica el neutrón. Very small
changes in the constants of nature would make us impossible due to that. Y pequeños cambios en la en la can you repeat that because I want to use the exact Very term. small changes in the constants of nature Y pequeños cambios en la constancia de la naturaleza would have made us impossible. nos haría que fuéramos usted y yo imposibles, o sea, no nos haría posibles a usted y a mí. Now God had made that to make us possible. Y Dios se ha ocupado de poner todo esto en su lugar para que usted y yo fuéramos creados. ¿Cómo le parece? Here I have put a table of the lightest atomic nuclei. Aquí yo puse en la mesa la estabilidad del núcleo del átomo, en el cuadro. The numbers here Los tell the number of particles inside the nucleus. Los números que usted ve aquí son los números de las partículas que se encuentran dentro del átomo. As you can see, there is no stable nucleus with 5 particles, Usted ve que hay 5 partículas no estables de la masa and there is no stable atomic nucleus with 8 particles. y que hay no estable o número 8 con masa, lo que está allí demostrado, escrito. Had there been a stable nucleus with 8 particles, Ahora, si hubiera un núcleo estable con 8 partículas, we could not have existed, si eso no estuviera ahí, usted y yo no existiéramos. because then the sun would not have been shining steadily for thousands and thousands of years. Y esto no permitiría que el sol estuviera estable donde está todos estos miles de años. It would have been burning violently for some time. Si esto no pasara, el sol estuviera quemando y Then- quemándonos. Then suddenly almost extinguished itself. Y de repente también se podría extinguir a sí mismo. Now there does not exist a stable particle. Si no existiera esa With- pequeña partícula estable, Stable nucleus with 8 particles. esos núcleos con esos 8 componentes de masa, So we can exist. y por ese solo detalle, usted y yo existimos. Someone has decided that there should be no stable. Alguien decidió que hubiera un núcleo no estable. This is how the sun gets its energy. De esta manera es que el sol recibe su energía. 2 hydrogen atoms are fused together to an atom named deuterium. 2 átomos hidrógenos se unen a otro átomo. What's the name of the last atom? Deuterium. Deuterium, se llama deuterium. Energy is released in that process. Y la energía se desata en este proceso. And 2 such can fuse together to form 1 helium. Y estos dos unidos forman lo que es un, what's the name of that one? Helium. Helio, ¿es helio? Helio. Yes. Helio. And energy is released. Y esto permite que la energía se pueda soltar o liberar. And now we have a riddle. We have read it. No, we have a riddle. Una pregunta. When the universe was new, Cuando se conoció el universo, only 3 elements existed: 3 elementos existían en ese tiempo: hydrogen, hidrógeno, helium, helio and lithium. y litio. This is not enough to build our bodies. Esto no es suficiente to fit our bodies, Our bodies, yes. para nuestro cuerpo. We need carbon, Nosotros necesitamos carbono, oxygen, oxígeno nitrogen, y nitrógeno, sulfur, sulfuro and a Azufre. lot of other elements. y otros elementos. They are formed inside stars. Ellos son elementos que forman parte de las estrellas. This very unstable particle Esta partícula inestable que usted ve allí, with 8
particles in it. con 8 partículas dentro de ella misma. Is named beryllium, Se conoce como el berilio, beryllium 8. berilio 8. It is extremely short-lived. Y es muy corto. It exists during 1/1,000,000th of 1/1,000,000th of 1/1,000,000th second. Y existe de 1.000.000, de 1.000.000, de 1.000.000, de 1.000.000 de segundos. During this very short time, Y en ese tiempo, periodo de tiempo tan pequeño, it can happen that it meets a helium 4, puede que se combine con el helium 4. the combined energy of those La energía combinada de ambos is slightly below the energy of carbon. está literalmente un poquito debajo del carbono. And then a quantum phenomenon appears. Y aparece un fenómeno cuántico. This beryllium 8 expands itself 1,000 times El berilio 8 se expande a sí mismo 1000 veces and swallows the helium 4, y se conecta con el helium 4 and then carbon 12 is formed. y se forma a raíz de eso el carbono 12. Our existence rests upon the fact that this energy is very, very slightly below the energy of carbon. Y todo esto existe porque esto está estos milímetros de centímetro debajo del carbono 12. In this way, carbon can exist. Y por esta razón es que el carbono existe. Had it been that the combination of carbon plus helium had been slightly below that of oxygen, Y la combinación del helio con el carbono está un poquito por debajo de la existencia del oxígeno. all carbon would have disappeared. O el carbono hubiera podido desaparecer. But this energy is slightly above the energy of oxygen. Pero esa energía que está un poquito por debajo del oxígeno And due to that, y por esta razón carbon exists and oxygen exists. el carbono existe y el oxígeno existe. ¿Cómo le parece? Our existence relies upon the two facts. Y toda nuestra existencia depende de estos dos pequeños detalles milimétricos. That this is slightly below and this is slightly above. Que este está un poquito por debajo y el otro está un poquito por encima. Minor changes in the properties of nature would have made us impossible. Y pequeños cambios en el desarrollo de todo esto haría que usted y yo fuéramos imposibles, no existiéramos. When a star has used up all its fuel, Cuando la estrella ha usado toda su gasolina, como le llaman, something violent happens. algo violento sucede. Imagine that a star using up its fuel Imagínese que una estrella que utiliza toda su gasolina o energía had simply faded away simplemente se acaba, se termina to become a cooled ball of gas. y termina siendo una bola de gas. Then we would not exist. Si eso pasara, usted y yo no existiéramos. The matter from which we are built would exist, La materia de la cual usted y yo somos hechos no existiera. but it would be buried deep in the center of dead stars. Y estuviera enterrada en el centro profundo de las estrellas. But a star doesn't do like that. Pero la estrella no hace eso. When a star has used up its fuel, it explodes. Cuando la estrella pierde la energía o la gasolina, explota. This is what remains of a star that exploded about 6,000 years ago. Esto es lo que queda de una estrella después de que ha pasado 600 years ago. 6,000. Hace 6.000 años atrás. Esto es lo que queda. All the Explotó. content of the stars is spread out into space. Esto es lo que explota y queda como estrella y esto, después de explotar, esto es todo lo que queda de la estrella, In this way, esparcido.
the matter from which we are built and the earth are built became available. Esto quiere decir que la materia con la que la estrella fue creada y usted y yo fuimos creados, esto muestra los dos, la existencia de los dos elementos. O las dos. God has decided that a star should not simply fade away, it should explode. Y Dios diseñó a la estrella no solamente para que pasara, sino para que explotara. As you know, the universe is expanding. Ahora, usted sabe que el universo se expande. When the universe was new, it was in a state of chaos. Cuando el universo estuvo en la posición del caos, Just like the Bible says, tal cualito lo dice la Biblia, antes de la existencia del mundo era un caos. due to the expansion of the universe, Debido a la expansión del universo, that state of chaos disappeared and it became a state of order. ese estado de caos desapareció y se convirtió en un estado de orden. And thus we were able to exist. Y eso fue lo que permitió su existencia y mi existencia. Had the universe expanded too fast, we could not exist. The sun and stars would not have formed. Si el universo no se hubiera extendido de la manera que se dio, no hubiera ni cielo, ni estrellas, ni luna, ni nada, ni usted y yo existiéramos tampoco. Had it expanded too slow, we would not exist either. Y tampoco existiéramos si se hubiera expandido de manera lenta. The temperature would still have been millions of degrees, La temperatura aún estaría millones de grados. but God has decided that the universe should expand at exactly the rate, speed for us to exist. Pero Dios le plació que se expandiera todo el universo para que usted y yo existiéramos de la manera precisita. This is what our galaxy would look like if we could see it from outside. Así se ve nuestra galaxia si usted la mirara de fuera. Our sun is at the edge of one of the spiral arms. El Sol está en uno de los brazos espirales. The little circle you see here, Ese circulito que usted ve ahí, this is about as far as you can see when you go out a dark night and look into the sky. esto es como cuando usted sale en la noche y mira en la noche oscura, lo más lejos que pueda ver en la noche es más o menos esa dimensión de vista. That position of the sun makes our Earth stable in its orbit. Esa posición del Sol hace que la Tierra esté estable en la órbita que está. The centers of the galaxy should have rotated faster than the spiral arms, El centro de la galaxia tendría que moverse tan rápido como los brazos espirales and then the spiral arms would have been wounded up on the center. y los brazos espirales estarían conectados, wander up, Yeah. sí, conectados con el espiral. And then the stars would have come so close to us Y si eso no estuviera ahí, las estrellas estarían tan cerca de nosotros, so that the Earth would have been thrown out of its orbit. la Tierra saldría volando fuera de su órbita si eso no fuera así. And then we could not live. Y si eso pasara, usted y yo no viviéramos. Now God have put something named dark matter in the galaxy to keep the spiral steady. Dios ha puesto algo que se llama el metro oscuro, la materia oscura, para permitir estabilizar toda esta rotación. And thus we can exist. Y por esta razón es que usted y yo existimos. The right amount makes us possible. Y esta dosificación exacta es la que hace que usted y yo seamos posibles existir. This is what our planetary system looks like. Así se ve nuestro sistema planetario. The relative size of the planets is correct. El tamaño relativo está en el lugar correcto. Gracias. But they are not correct
according to the size of the orbits. pero no están de manera correcta al tamaño de las órbitas. In reality, Jupiter should be just a little dot here. En realidad, Júpiter sería como un punto aquí. This giant planet is placed there to keep the Earth in its orbit. Este planeta gigante fue puesto ahí por una razón, y es que el planeta Tierra se pueda mantener en la órbita que tiene que estar. The green band here Esa shows banda verde que usted ve ahí nos muestra a usted y a mí where intelligent life is possible. en donde existe lo que se llama la vida inteligente. Had the Earth been 1% closer to the sun, Si la Tierra estuviera más cerca del Sol or 5% farther from the sun, o 5% alejada del Sol, we could not have existed. usted y yo no existiéramos. Someone has Alguien put the Earth at its right place, la puso en la órbita precisa a la Tierra. and Jupiter to keep it there. Y a Júpiter lo puso también ahí. In 1994, En 1994 there was a comet hubo un cometa named Shoemaker-Levy. que se llamó Shoemaker, o hacedor de zapatos. Shoemaker-Levy. Shoemaker-Levy se llamó, It collided zapatero, sí. with Jupiter. Y que colidó con Júpiter. The planet, Colisionó, gracias. a photo of the planet is here, Aquí usted ve el dibujo del planeta and Júpiter. one was able to get a photo of the impact. Y lo que se llamó zapatero porque el impacto que pudo pasar en el pie, At the impact, at the collision, el impacto al momento de la coalición, a fireball was created, se creó como una bola de fuego. a huge fireball, Repeat it again, please. a huge fireball. Una gran bola de fuego. I have drawn the Earth in the same scale here. Entonces yo tomé la imagen de lo que sucedió y puse a la Tierra en este puntico que usted ve aquí, en la dimensión de lo que estaba sucediendo en esa coalición. You can see that the fireball is 2 times as large as the Earth. Colisión. Y usted puede ver que la bola de fuego es 2 veces más grande que el tamaño de la Tierra. Had that collided with the Earth instead, we would not exist. Si esto no hubiera colisionado con la Tierra, colisionado con la Tierra, usted y yo no existiéramos. God has placed the planet Jupiter and made it so big so that it catches comets that come in from the universe. Y Dios puso al grandulón del planeta Júpiter para que todas las estrellas fugaces coalizaran ahí, se estrellaran ahí, para que no nos tocaran a nosotros. It has been put there to capture those dangerous things and protect us. Y Júpiter fue puesto ahí para protegernos a su merced y a su merced. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Water is a very strange substance. El agua es una sustancia muy extraña. Did you know that pure water is a very dangerous poison? ¿Usted no sabía que el agua pura es veneno puro? If you drink pure water, you are going to die. Si usted toma agua pura, se muere. But the water on Earth reacts chemically with soil and minerals in the ground. Pero el agua aquí está conectada con minerales y con elementos de la tierra. And in this way, it becomes possible for water to sustain life. Y por esta razón es que el agua hace posible que se sostenga la vida. Water should have boiled at minus 150 degrees. El agua hubiera podido hervir 150 grados bajo cero. Had it done so, Y si hubiera sucedido así, we would not be possible, because then the chemical reactions would be terribly slow. usted y yo no existiríamos porque la reacción química hubiera sido muy lenta.
several million years would be required for a child to grow up. Y millones de años se requerirían para que un niño creciera. But now God has made water very different from all other chemical substances. Y Dios ha hecho que el agua sea tan única de todas las otras sustancias químicas que existen. Had water been like all other substances, ¿Ha sido el agua como otro tipo de sustancias? then when it freezes to ice, Que cuando resiste, el hielo debería haber sido más pesado que el agua líquida, que cuando se ve el hielo, then the ice would have been sinking to the bottom. el hielo terminaría hundido al fondo. Gracias. But now ice instead floats upon the surface Pero of ¿qué water. pasa? En lugar de que el hielo esté por debajo, el hielo flota. And due to that, we can exist. Y porque el hielo flota, su merced existe. Had ice been like all other solids, Y el hielo como otros sólidos, then the oceans would be frozen to ice from bottom to top. los océanos estuvieran completamente congelados de abajo para arriba. And we would not exist. Y usted y yo no existiéramos. God also has given one element, carbon, very specific chemical properties. Dios diseñó al carbono con unas propiedades químicas tan específicas. Carbon can form more chemical compounds than all other elements put together. El carbono puede, combinado más que cualquier otro elemento, tener propiedades químicas que no tienen otros elementos. And thus, all kind of chemical properties needed in our cells are possible. Y por esta propiedad química del carbono, usted y yo, nuestras células en el cuerpo tienen todo el contenido de lo que tienen por este elemento del carbono. Small changes in the constants of nature Y pequeños cambios en lo que es la naturaleza would have made carbon like all other elements, hubiera hecho que el carbón fuera como cualquier otro elemento, el carbono, and we would not exist. y por esta razón usted y yo no existiríamos. So I have shown now a number of footprints that show that the universe has a purpose. Le he demostrado a usted las huellas que el universo ha dejado del por qué usted y yo hemos sido diseñados con un propósito. And the purpose are we. Y el propósito por el cual Dios hizo todo lo que yo les acabé de mostrar es por nosotros. So why did God have all this trouble making us possible? ¿Y para qué Dios se metió en todo este trabajo? Para que Some usted y kind yo of hobby fuéramos work. posible, para que usted y yo estuviéramos aquí. No. He has told himself why he did us. Y Él creó al hombre a su imagen y su semejanza. Él se Y- tomó todo ese trabajo por esto, He has made us into his image. para crearnos a usted y a mí de acuerdo a su imagen y su semejanza. Does this mean that God looks like a human? ¿Será que nosotros los hombres nos vemos como Dios? No. No. God is not an image of us. Dios no es la imagen de We are nosotros. the image of God. Nosotros somos la imagen de Él. If you make a photo of you, Si se toma una foto de mí, de Esther, it will look different if I take the photo from this side or from this side. se ve diferente si yo tomo la foto de este lado o de este lado. In this way, all of us are different, and yet the image of God. Así como todos somos diferentes, la imagen de Dios también. Look at someone who is close to you, and in every person you will see a beauty, and that is the beauty of God. Mire a la persona que tiene a su lado, porque en cada ser humano hay una hermosura, y esa es la hermosura de Dios, esa imagen de Dios en esa persona. Es esa hermosura. Mírelo y dígaselo. Being the image of God is much more than we could imagine. La imagen de Dios
es mucho más de lo que usted y yo imaginamos. I will describe something named the cat of Schrödinger. Quiero presentarles algo que yo describo como el gato de Schrödinger. No sé cómo suena bien. Es un experimento, pero suena It así. is a thought experiment, Es un pensamiento, es un experimento de pensamiento. and the purpose of that experiment was to show that quantum physics is so ridiculous that it could not be true. Y el propósito de esto es para demostrar en la física cuántica que no es verdad. After the death of Schrödinger, it has been made, and the universe is exactly that strange. Y después de la muerte de este señor Schrödinger, que fue que salió con esta idea, what happened after his death? Sorry, can you repeat what happened after his death? The universe is exactly that strange. Después de la muerte de él, se probó que así de extraño es el universo. The experiment is you have a box. El experimento es que usted tiene una caja. Inside that box you put a cat En la caja usted mete un gato and a container with poisonous gas. y un contenedor con gas que es venenoso está dentro del cuadro. And La caja. a mechanism that can randomly open that container. Again, sorry. A mechanism, a random mechanism that can open the container. Y un mecanismo que puede abrir la caja. Then you close the box. Entonces se cierra la caja. If the container is opened, the cat will die. Si el contenedor se abre, el gato se muere. And if it does not open, the cat will stay alive. Entonces, si no se abre la caja, el gato vive. Then quantum physics says La física cuántica dice that as long as you do not open the box and look, que mientras usted no abra la caja y chismosee que hay adentro, the cat is both dead and alive. el gato está vivo. Si la abre, se muere. Vivo y muerto, dependiendo si la abre. It is not half dead. No está mitad muerto. It is 100% dead Está completamente 100% muerto el gato. and 100% Y alive. 100% vivo el gato. When we open the box Pero cuando usted abre la caja and look, y mira, we will see either a dead cat or a cat that is alive. usted va a ver un gato vivo o un gato muerto. Our observation forces the universe to decide. Nuestra observación es la que forza que el universo, We are now in the 7th day of creation, usted y yo estamos en el 7º día de la creación. and we are working. God is resting. Nosotros estamos trabajando, Dios está descansando. This experiment can be made Este by- experimento se puede hacer o realizar by equipment so simple that you can build it yourself. por un You can buy equipment in a shop and Usted- build. usted puede comprar an un equipo en una tienda y construir. I will not go into details of how to do it, but this is the thing that you have. You have a source of light, you have mirrors, and you find that all light goes in a specific direction. No voy a entrar en detalles, pero esto muestra cómo la luz se proyecta en diferentes direcciones, pero no puedo entrar en los detalles. Now, if you look which way the light goes, Si usted mira hacia qué dirección va la luz, it behaves differently from what it does when you do not look. es diferente de la manera como cuando usted no ve. This is the most shocking finding during the last 100 years in physics. En la física, esto es uno de los descubrimientos más tremendos que se han encontrado. So the universe is created with the purpose of humans. Todo esto nos demuestra que el universo ha sido creado y diseñado simplemente para la creación de los seres humanos. And God says that the reason
is that he loves us. Y la razón detrás de todo esto es porque Él nos ama. He has shown in the Bible, Él nos ha mostrado en la Biblia. and now I go beyond the book, Voy a ir más allá del libro. 11 facts Hay 11 hechos from the development of the universe del desarrollo del universo that were not known when the Bible was written. que no se conocía de ellos cuando fue escrita la Biblia. This information perhaps could be fantasies, so I have looked into 28 creation stories from different parts of the world. Estas historias de la creación de la Biblia, yo he escuchado muchas historias de la creación de la Biblia y en muchos lugares del mundo se habla de esas historias, pero yo me tomé el trabajo. Each column here is a creation story. Cada columna que usted ve ahí es una de las historias de la creación de la Biblia. The green squares are facts found in the different creation stories. Y los hechos que están en los cuadros verdes son las historias que están, o sea, los hechos ay Dios mío, me enredé. Lo que está en la historia de la Biblia, los hechos escritos. You can see that there are not many facts, but the Bible has all 11. Pero esas son las historias de la creación, pero la Biblia, que es el 29, tiene todos los diferentes elementos que usted ve aquí, Here I have compilados. drawn a graph that shows the number of facts found in different creation stories. Y aquí están todos los diferentes detalles o hechos de las historias de la creación en este gráfico. This is exactly what one would expect from pure fantasy of people. Esto es lo que se espera de lo que es pura fantasía de las personas. The Bible is outstanding. La Biblia es la que más sobresale. So all other creation stories are nothing but human fantasies. Todas las historias de la creación es pura y neta fantasía humana. But the Bible has divine information Pero given by God. la Biblia tiene información divina que Dios ha depositado en ella. La ha escrito allí, está en el contenido. The Bible and the Bible only is the word of God. Y la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. So here is the purpose of God. Aquí Love. vemos el propósito de Dios. First of all, Primero que love todo. God. You should love God. Primero que tú debes y yo debemos amar a Dios. And you should love the people next to you. Y tienes que amar al vecino al lado tuyo. You can say yes to Jesus. Usted le puede decir sí a Jesús. And this is your the greatest possibility you have in your entire life. Y esta es la posibilidad más grande que usted tiene en toda su vida. God bless you if you do so. Dios lo bendiga si usted toma esa opción. Thank you. Gracias.